El secreto del carbón de China y Alemania. Hubo récord en el uso de carbón a nivel mundial en 2023. Al mismo tiempo que 2023 ha sido el año más caluroso en la historia de la humanidad, desde que existen registros, también fue el año en el que el planeta consumió más carbón. ¿Están ambos hechos relacionados? Los científicos dicen que sí. Un reporte citado por Reuters afirma que el consumo se disparó por el hambre de combustible de las economías en desarrollo, que devoraron más de 8.5 millones de toneladas métricas por primera vez en la historia. Y al menos hasta 2026 no se espera que esta tendencia cambie, por lo que ya se sabe que no se cumplirá la meta del Acuerdo de París de reducir las emisiones, con el propósito de detener el calentamiento en 1.5 grados para finales del siglo. Los responsables por ese consumo son China, India y el sudeste asiático, cuyas fábricas y termoeléctricas engullen 3/4 partes del carbón que se quema en el mundo. En contraste, en 1990, esas mismas regiones del mundo solo consumían 1/4 del carbón global. Sí, el dato sobre el récord en el consumo de carbón tiene más que obvias implicaciones ambientales, pero el factor clave es que también delata la fractura mundial, que impide avanzar hacia una transición energética. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los países ricos quieren que los países del sur dejen de usar combustibles fósiles, es decir, que se sacrifiquen. El mismo reporte de Reuters muestra la otra cara del mercado del carbón, la de los países ricos cuyo consumo del mineral disminuye. En total, durante el año que pasó, la Unión Europea y Estados Unidos quemaron 20% menos de carbón cada una. Claro, estos países tienen el dinero para pagar las costosas tecnologías y la infraestructura que exige la transición energética, algo que no pueden hacer sus vecinos del sur. Esa es la clara línea geopolítica que supera a los países que pueden dejar los combustibles contaminantes de los que no, la que marca la brecha con el no tan nuevo sur global. De esa manera, lo que es una distinción tecnológica se transforma en una grieta política, ante la pretensión de los países ricos de que los pobres se sacrifiquen consumiendo menos combustibles fósiles. Claro, la distinción se torna borrosa cuando incluimos a China y a la India en la ecuación, porque no se trata de países exactamente pobres, sino más bien que se enriquecen aceleradamente. Sin embargo, en el caso de estas dos naciones, el fondo es el mismo: usar los relativamente baratos combustibles fósiles para desarrollarse y una vez que hayan acumulado suficientes recursos, dar el salto hacia las energías verdes. A pesar de su reciente retórica ambientalista, China, y en menor medida la India, dicen al occidente rico que ellos también tienen derecho a desarrollarse, contaminando el ambiente y agotando sus recursos, y que ya habrá tiempo para preocuparse por el entorno cuando las ganancias lo permitan. Con palabras menos duras, el Atlantic Council habla de una transición energética justa en la que los flujos de dinero vayan al sur para desarrollar energías verdes allí, si es que Occidente pretende que la otra mitad del mundo deje de quemar carbón. China consume el 55% de todo el carbón del mundo y sigue en aumento, ya que aprueba 2 plantas de carbón por semana. Por sí sola, China consume más de la mitad del carbón global en una avalancha de contaminación imparable. La prueba la ofrece el diario inglés The Guardian, que afirma que en el país se aprueban semanalmente 2 plantas de carbón. La conclusión es obvia: si China de verdad está comprometida con el ambiente, ese ritmo de construcción de plantas es insostenible. Las metas que expresan ese supuesto compromiso de Beijing son 2: alcanzar el pico de emisiones en 2030 y lograr emisiones cero en 2060. En 2021, Xi anunció una política como parte de un plan de 14 años para lograr esa meta: dejar de construir plantas de carbón fuera de China continental, pero las nuevas termoeléctricas muestran cuánto vale la palabra de Xi. Solo en 2022 el gobierno chino aprobó la construcción de 106 plantas termoeléctricas, capaces de generar 106 gigawatts de electricidad. Al año siguiente se rompió el récord y se espera que suceda lo mismo. Sin embargo, no se trata exactamente de que Xi se esté burlando cínicamente del mundo cuando habla de metas ambientales al mismo tiempo que quema carbón como nadie. Lo que Xi está haciendo es lo que mencionamos antes, y es que es lo mismo que hace todo el mundo, salvo por el occidente rico: usar los combustibles fósiles para generar el desarrollo que permita la transición verde. Eso puede no gustarles a los ambientalistas, pero los costos indican que para la mayor parte del globo no hay alternativa.
De nuevo, los datos duros lo confirman. Al mismo tiempo que consume más de la mitad del carbón mundial, China es el mayor productor global de energía renovable, incluyendo energía eólica, solar e hidroelectricidad. Así queda clara la estrategia china: evitar el declive alemán que le impusieron los combustibles fósiles más caros y dejar para más tarde el salvar al planeta. China le vende al mundo los paneles solares y el material para las energías verdes, mientras es el mayor emisor de carbono del mundo. La estrategia china no es compartida por todo el mundo, desde donde se escuchan voces que acusan al gran dragón de falso. Detrás de esas acusaciones se esconde la envidia mundial por la forma en la que China trata de superar su bache económico y que consiste en subsidiar su producción para inundar los mercados. No obstante, a diferencia de hace unas décadas, esta ola de bienes chinos no está formada por manufacturas baratas de baja tecnología, sino por bienes de punta que son precisamente los que necesita el mundo para su transición verde: paneles solares, baterías y otros materiales. Así, China no solo encuentra salida a su producción a la vez que acumula divisas, sino que se hace con el control de una cadena logística vital para el mundo del futuro. Sin embargo, para las ONGs, la ONU y los políticos del mundo, resulta inaceptable que a la vez China sea responsable por más de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, más que Estados Unidos, Europa y Japón juntos. India también piensa expandir sus plantas de carbón, mientras Alemania abrió una unidad de carbón en octubre para aguantar el frío. Solo la India representa el 8% del aumento del consumo de carbón durante todo 2023, que emplea mayormente para producir electricidad. Esta cifra calza con la meta del país de agregar 88 gigawatts de capacidad termoeléctrica para 2032, un 63% más que en planes previos, y la mayoría generada por carbón. ¿Qué disparó el hambre energética india por el combustible más contaminante e ineficiente? Pues lo mismo que causó la caída alemana: gas y petróleo más caros. Al no poder pagar la factura, ya sus termoeléctricas a gas funcionan a 15% de su capacidad, sin tomar medidas. La sombra de los apagones en la quinta economía mundial era una pesadilla inminente. Por eso Nueva Delhi eligió su única opción: el carbón. Ahora bien, no solo China o la India abren más plantas que funcionan con carbón, porque, aunque contradice la tendencia dentro de la Unión Europea, Alemania también abrió una planta termoeléctrica en octubre, obligada por el chantaje energético ruso para evitar congelarse. Esa instalación puede generar 500 megawatts de electricidad y había sido sacada de línea en 2018, pero el general invierno obligó al gobierno de Scholz a abrirla de nuevo. Como la medida que permitió la reactivación de esta planta se refiere a las centrales eléctricas de carbón en la reserva, se espera que no sea solo una, sino varias las termoeléctricas, que se unan a la grilla hasta el 31 de marzo de este año, que es el límite que fija el decreto. Los días de Alemania como una superpotencia industrial están contados, según Bloomberg. Alemania se convirtió en la tercera economía global, superando así a Japón, cuyo PIB creció en 2023, mientras que el alemán se contrajo 0,3. Como lo hizo Berlín, siempre se benefició de un truco contable gracias a una devaluación del yen, no de su potencia económica. La imagen más nítida de lo que es Alemania hoy la ofrece Bloomberg, cuando hace la dura crónica del cierre de una fábrica siderúrgica en Düsseldorf, que dejó en la calle a 1.600 trabajadores después de casi 2 siglos de operación. La manufactura alemana comenzó a caer en 2017. De hecho, el que se cerrara el grifo del petróleo y el gas barato solo es un lado del Triángulo de las Bermudas en el que cayó la economía alemana. Los otros dos son la competencia estadounidense contra sus antiguos aliados, por captar inversiones en tecnologías verdes, y finalmente, la letal rivalidad china, que ya no tiene un hambre insaciable por bienes alemanes. Como si esto no fuese suficientemente grave, en este momento Berlín sufre una parálisis política, que comenzó cuando el Tribunal Constitucional le pidió a Olaf Scholz que hiciera la tarea y rebalanceara el presupuesto para no superar el límite de deuda. Luego vendría el video de unos socios austriacos de la extrema derecha alemana, hablando en una reunión secreta sobre quitarle la nacionalidad a los alemanes hijos de inmigrantes, al que han seguido semanas de protestas. Esa imagen de una sociedad fracturada, que perdió el tren del milagro de la posguerra, también es el resultado de años de desinversión en educación que ya no produce la mano de obra calificada para ensamblar las manufacturas de precisión alemanas. Por ejemplo, solo la falta de habilidades matemáticas en la fuerza de trabajo le habrá costado a la economía alemana 15 trillones de dólares al final del siglo. Pero lo que le pasa a Alemania también es responsabilidad de una población que envejece y que no es capaz de atraer suficientes trabajadores especializados por las dificultades burocráticas, el idioma y la discriminación. 7 meses de caída para la industria alemana.
Diciembre se convirtió en el séptimo mes consecutivo de caída de la industria nacional alemana. Durante años, los alemanes siguieron un modelo económico que tenía un abismal punto débil, al depender de la energía barata de un enemigo estratégico. Con su caída de 1.6% en diciembre, sobre todo en químicos y construcción, hoy la producción alemana es más baja que durante la crisis sanitaria, y si excluimos este evento, es la más baja desde 2010. El país se encuentra a punto de caer en recesión, y al menos la primera parte de 2024 no luce mejor en medio de una débil demanda global, altas tasas y la persistente crisis energética. Por un instante hubo una mejor perspectiva a principios de febrero, cuando se comprobó que las órdenes de compra habían aumentado a finales de 2023, pero el optimismo se evaporó cuando se verificó que las exportaciones siguen estancadas. La única esperanza para Alemania es una desaceleración de la inflación y las mejores cifras de empleo. La primera solo creció 3.1% en enero, mucho menos de lo esperado, mientras que el mercado laboral se muestra sorprendentemente robusto. Ahora bien, para el ministro de Finanzas, Christian Lindner, lo que viene es sombrío. Ya no somos competitivos, nos estamos empobreciendo porque no tenemos crecimiento, nos estamos quedando atrás. Alemania invierte niveles récords en China en 2023. Alemania y la Unión Europea están divorciadas en un tema vital de su política externa, China. Mientras el resto de la Unión Europea evalúa sus inversiones en el Gran Dragón, preocupada por consideraciones de seguridad, Alemania invirtió como nunca antes en China durante el 2023. Según Bloomberg, fueron casi 13.000 millones de euros los que Alemania inyectó a la economía china el año pasado. Ese monto representa una expansión de más de 10% como parte del total que Berlín invirtió en el exterior en 2023. ¿Por qué en lugar de desacoplarse de China, como indica todo el sentido común, Alemania se hace más dependiente de ella? Todo parece indicar que es porque no tiene más opción. Y eso que, en julio, Alemania publicó una estrategia en la que pedía a sus compañías más grandes reducir su dependencia a China, en concordancia con sus socios europeos. Sin embargo, la verdad es que China tiene la sartén por el mango en su relación con Alemania. De hecho, la inversión del año pasado provino de la retención de beneficios de firmas alemanas en China continental y en Hong Kong. En el fondo de la tendencia está el hecho de que Alemania no puede sustituir a China como comprador de sus bienes, pero el precio a pagar es que financie parte de su producción al gigante asiático y al mismo tiempo le transfiera a los chinos tecnología y el know-how hasta que China ya no necesite esa sociedad y pueda producir por sí sola bienes avanzados. Ya esto se ha empezado a ver en la industria automotriz china, que se ha construido sobre la transferencia de conocimiento alemán mientras duró su dependencia, pero que ha comenzado a disiparse a medida que los europeos se rezagan y los chinos son capaces de replicar y superar sus bienes. Los industriales alemanes están convencidos de que no hay un mercado capaz de sustituir al chino. Por eso el 73% de los empresarios teutones afincados en China planea aumentar su inversión durante los 2 siguientes años. El mismo análisis de Bloomberg sugiere que, atrapada en un laberinto, Alemania está profundizando su dependencia a China para tratar de borrar el fracaso de su dependencia rusa. Alemania probablemente no crecerá este 2024. Es muy probable que la economía siga en terapia intensiva durante el primer trimestre del año, lo que haría que el país caiga en recesión técnica. Las fuentes de la información son dos de los bancos alemanes más importantes, el Bundesbank y el Commerzbank, que han advertido que, incluso si mejora el ingreso de los hogares, el mejor resultado del primer trimestre del año será un estancamiento. Solo el Consejo de Asesores Económicos del país considera la posibilidad de un raquítico crecimiento de 0,4% este año. No obstante, como los datos objetivos permean las opiniones, una encuesta de Bloomberg encontró que un tercio de los entrevistados espera una contracción sin ningún crecimiento, al menos al inicio de 2024. Malas previsiones y miedo, el cóctel letal que ya liquidó a la única economía del G7 que se encogió el año pasado. ¿Por qué las olas de calor hacen que China consuma más carbón? La respuesta es por el aire acondicionado. Las emisiones calientan el planeta. Esto obliga a los chinos a encender sus aparatos de aire acondicionado y a su vez exige más generación de electricidad proveniente del carbón, lo que arroja más gases a la atmósfera y así todo vuelve a empezar. Por el tamaño de la demanda en los momentos de calor, sin el carbón se repetirían los apagones de finales de septiembre de 2021, que causaron accidentes como explosiones en fábricas y dañaron la producción. Sin embargo, China no quema carbón solo para mantener a millones de sus habitantes frescos durante los meses de calor. Lo hace sobre todo para ahorrarse dinero. Una de las razones es su increíble ventaja comparativa. Ningún otro país tiene más yacimientos de carbón subterráneo que China. ¿Por qué importar petróleo caro para generar electricidad si tiene carbón ahí mismo por una fracción del costo?
Además, como el Partido Comunista lo considera un bien estratégico, el carbón es usado en China con extremo cuidado, casi como en otras partes se usa el oro, las tierras raras o el agua. Xi mismo describió ese cuidado cuando declaró en 2021 que China controlará estrictamente los proyectos energéticos carboníferos, así como el crecimiento nacional de su consumo. Como última razón para su dependencia del carbón está el hecho de que China tomó nota de lo que le pasó a Alemania y no quiere depender de una fuente energética que no controle. Aunque Beijing compra una buena parte del petróleo ruso hoy, con un jugoso descuento, Xi sabe que ni ese ni ningún otro suministro externo está asegurado para siempre. Berlín lo entendió tarde. Japón dice que puede hacer su carbón más limpio para el ambiente. Aunque este video trata de dos contendores, Alemania y China, el mundo globalizado obliga a incluir actores que pueden influir en el resultado a favor de uno u otro. En este audiovisuales ya se habló de la India y el sudeste asiático, pero ahora toca hablar de Japón, país que promete una estrategia que podría cambiar el juego, un carbón más limpio. Para empezar hay que saber que, a diferencia de las economías avanzadas, Japón no se ha comprometido a abandonar su consumo de carbón. De hecho, un tercio de su electricidad se genera a partir de ese mineral. Es tanto así que en una reunión del G7, en la primavera del año 2023, Tokio fue el único miembro en negarse a acordar una reducción a cero de su consumo de carbón para 2030. Por eso, hacer más limpio este combustible le ahorraría la presión de sus socios. La receta es relativamente simple: mezclar amoníaco con carbón, aprovechando el hecho de que ese químico no emite dióxido de carbono cuando se quema. Una ventaja a la que se suma que no es necesario construir nuevas plantas. La apuesta japonesa pone sobre el tapete la discusión acerca de si vale la pena seguir usando carbón o si hay que terminar de dejarlo de lado. La sola discusión sirve a los intereses chinos, que ahora permite decir que el carbón puede ser una alternativa con la tecnología japonesa. Ahora bien, la tecnología es precisamente el talón de Aquiles de la propuesta nipona. Porque si bien quemar amoníaco no genera CO2, producirlo sí, pero además al quemar el químico emana óxido de nitrógeno, un gas de efecto invernadero tóxico para los humanos. Nada en la propuesta japonesa contempla cómo superar estos escollos. Para entender la relación actual de Japón con el carbón, hay que remontarnos a 2011 y el terremoto que generó el tsunami, que dañó la planta nuclear de Fukushima, un fenómeno que generó la ansiedad energética que sufre la nación. Como la energía nuclear se les convirtió en una amenaza que revivía viejos traumas históricos, los mismos que lo llevaron a crear a Godzilla, Japón decidió depender del carbón para suplir parte del 89% de su dependencia de combustible importado. Mientras tanto, China apuesta a que la tecnología japonesa funcione. El secreto chino y alemán este 2024 siempre se trató de quién acumulará más dinero, más energía barata, más chips avanzados y por ende más capacidad industrial. China derrotó a la otrora potencia industrial del mundo de posguerra y ahora va a cobrar su victoria en el peor año de Alemania desde 1945. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan el oscuro secreto de China y Alemania este 2024. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.